Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, de eso se encuentren bien, al igual que sus familias, les habla el escritor Iván Uriel. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a Encuentros en esta temporada tan especial como especial es este encuentro con una periodista, escritora, referente en México, en América Latina. Yo me siento feliz de compartir con ella, la admiro profundamente y será un viaje maravilloso a través de su trayectoria, de sus motivos, de su inspiración. Estoy ni más ni menos que con la gran periodista y escritora Adriana Malvido. Adriana, ¿cómo estás? Un placer, un honor Pues para mí. Iván, muy contenta, muy agradecida de este espacio y encantada de verdad de poder platicar contigo y con tu auditorio, ¿no? Así que aquí la agradecida soy yo. Gracias, Adriana, de todo corazón, de verdad. Adriana, que es un referente que ha estado en diferentes medios, en Uno más Uno, La Jornada en México, Proceso, por supuesto, El Universal, en Milenio también ha estado, y no solamente desde la perspectiva del periodismo crítico de la cultura, sino del periodismo que nos abre nuevos horizontes, que revela verdades y que al mismo tiempo abraza desde la verdad, la palabra y la palabra escrita, como en sus maravillosas obras. Adriana, antes de adentrarnos a tu obra, me gustaría hacerte la pregunta existencial básica. ¿Quién es Adriana Malvido? Eso es lo que he estado tratando de averiguar hace muchos años. Uno cree que se conoce y a lo largo que pasa el tiempo, pues te vas enterando un poco de ti, ¿no? Vas indagando adentro, tratando de ver quién realmente eres. Yo creo que somos muchos, ¿no? Somos muchos, Paul Auster lo dice, somos tantas personas al mismo tiempo, no sabemos bien quiénes somos. Lo que sí sabemos es qué queremos, ¿no? Más o menos hacia dónde vamos. Y bueno, pues yo soy como me presentaste, es una periodista que también escribo, que aspiro, ¿no? A poder escribir mejor cada día, porque entre más pasa el tiempo, más valoro la palabra, el oficio del manejo de la palabra, aunque ahora sean las imágenes las que más pesan en los medios, en las pantallas. Creo que la palabra y el lenguaje siguen siendo nuestra mayor herramienta humana. Es como la herramienta más sofisticada que hemos logrado alcanzar, ¿no? Entonces, entre más leo y entre más escribo, veo lo difícil que es hacerlo bien y es a lo que uno aspira, ¿no? En ese sentido, creo que soy una mujer que siempre estoy buscando. ¿Quién soy? Pues una mujer con muchísima curiosidad, muchísimos intereses. No me da la vida para poder cubrir todo lo que yo quisiera. Cada 8 días pues tengo mi columna y me dicen, pero a veces no se te va el tema, que no sabes de qué escribir. Y digo, al contrario, pues en esta vida, en este país México, y en esta área de la zona latinoamericana, en todo hay tanto, ¿no? Que abordar. El chiste es hacerlo bien. Entonces, pues soy una mujer que sé lo que quiero, que es lo que quiero es escribir, es lo que más me apasiona. ¿Quién soy? Pues está por definirse, ¿no? Soy esta mujer que platica contigo en este momento con mucho gusto y que a pesar del entorno que vivimos a estas alturas del siglo XXI, tan tremendo, ¿no? Tan violento, con una guerra ya y con las violencias en México. Creo que quizá algo que me define es que siempre he apostado por ver el panorama más amplio, ¿no? Estamos llenos de muerte alrededor y creo que hay que buscar los espacios donde hay vida y también abordarlos y hablar de ellos, ¿no? Si no, es terrible.
Entonces, bueno, pues no sé si te contesté, Iván, más o menos. Soy mexicana, tengo 65 años, no sé qué más te puedo decir. Eh, Soy madre de tres y abuela de dos chiquitos y bueno, estoy contenta. Extraordinario realmente compartir contigo, Adriana, y además que a través de tu voz, no solamente del periodismo, sino también de la literatura, escuchamos otras voces y eso es maravilloso porque justo tu obra se ha marcado también por ello. Es parte de la memoria, es parte de no olvidar muchos rostros, muchas obras y sobre todo muchas vidas que están junto, ¿no? Y dentro de esta perspectiva y por supuesto de hablar de tu extraordinaria obra, María Olín, que es sin duda uno de los grandes referentes de la literatura en México y para quienes nos ven en América Latina, en Argentina, en Colombia y en Brasil, donde Filmmakers Movie nace. Realmente hablar de esta obra es hablar de un paradigma y un punto de referencia en las letras en México. ¿Cómo surge esta idea y cómo surge en ti escribir esta obra magistral? Pues mira, Iván, gracias por lo que dices de Nahui. Realmente fue en el camino de este oficio del periodismo cultural, que creo que es un privilegio en México, en Latinoamérica, con esta cultura, este lenguaje que tenemos. Ser periodista cultural es un privilegio, aunque las condiciones ahora sean difíciles, la precariedad, este tránsito de los medios, de lo impreso a lo digital, estamos viviendo eso que es fascinante y a la vez lleno de retos. Estaba yo en la jornada de la que fui fundadora, con el grupo fundador en 84, y lo que tú dices es muy cierto. A mí me interesa mucho el periodismo de investigación, ir más, un poco más allá de la nota. Y si tienes un medio como yo lo tuve en esos años, que te apoya en eso, que te da tiempo y espacio, pues es una maravilla. Cuando me piden que haga un reportaje en Nahui Olin, yo venía de haber hecho uno de Antonieta Rivas Mercado, otro personaje que para mí fue un descubrimiento, de la que sabíamos que era una gran mecenas, que fue una mujer que se suicidó en Notre Dame a los 30 años, que fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, un personajazo cuyo suicidio eclipsó su obra, ahora se está rescatando como escritora, como creadora, ¿no? Pero bueno, yo venía de eso y Carlos Payán, el director del periódico, me dijo, ahora quiero que escriba algo, que investigue quién es esta mujer. Y él tenía una foto en Nahui Olin, un retrato que le hizo Edward Weston en su escritorio. Nuestra referencia eran los ojos de Nahui Olin. Entonces, bueno, sí me llevó mucho tiempo, Iván, porque no había casi información escrita. Y siempre era una referencia a un personaje masculino. Decían era hija del general Mondragón, esposa de Rodríguez Lozano, fue amante del doctor Atl, en fin, pero yo me pregunté, ¿pero quién es ella, no? Lo que se sabía pues es que era bellísima, con unos ojos de gato muy impresionantes, muy avanzada para su época. Y entonces lo que yo encontré en esos meses fue que además pues era escritora, era poeta, era pintora, eh, y en sí misma era como una mujer que quería hacer de la vida una obra de arte. De ahí su intensidad. Entonces, este personaje tenía todo que darnos, ¿no? Tenía época, los 20 en México, que es la posrevolución, el renacimiento cultural mexicano, tenía su propia historia, su propuesta como mujer, un entorno en efervescencia, y entonces, bueno, pues así sale el reportaje que después Elena Poniatowska me anima a convertirlo en libro. Nunca me imaginé yo, Iván, porque cuando uno es periodista, pues escribes para el medio. Nunca lo pensé que fuera a convertirse en libro y que se sigue editando hasta hoy. Se cumplieron 20, bueno, ya son 28 años y se sigue reeditando. Y lo mejor es que sigue saliendo información. Es un personaje que ya no te suelta, ¿no? Una vez que estás sobre él, ya no te va a soltar. Así es. Y además el conocer a través de ti a la Mujer del Sol es fascinante, ¿no? Nos envuelve y nos envuelve como nos envuelve también tu literatura y tu periodismo en todo sentido, Adriana. Además, sin duda el prólogo de Elena Poniatowska también es muy importante porque es exactamente ese momento en el cual dos periodistas se unen para dar voz a un personaje tan importante de nuestra cultura. Adriana, y justo en este momento me gustaría hacer como un viaje en el tiempo y preguntarte, ¿cuál es el momento, el instante de tu vida, si lo recuerdas o si habita en ti como imágenes, en el que
decides que el periodismo es un camino y decides que la literatura también es un sendero por descubrir. ¿Cuándo surge eso? Lo tengo muy claro. Mira, yo en realidad te podría decir desde niña yo quería, no, yo quería hacer algo de investigación, eh, pero estaba un poco confundida, como todo el mundo a los 18 años, 17 años, ¿no? Pero sí quería hacer investigación y la cultura, la verdad, yo sí crecí en un entorno, tuve un tío, Guillermo Arriaga, que era bailarín y coreógrafo, y que llenó mi casa de un medio que de clase media, Colonia del Valle, pero él llevaba artistas, nos llevaba a ver sus coreografías a Bellas Artes, eh, oíamos música con él. Para mí fue un formador, ¿no? Y creo que para toda mi familia él tuvo un peso muy fuerte, ¿no? Entonces, mi abuelo trabajó en el Universal, pero era agente publicitario. Entonces yo estaba en la universidad, mi interés en ese momento, te voy a ser muy sincera, era el básquetbol, yo jugaba básquet y era mi prioridad en la vida. A mí me encantaba jugar básquet, pero bueno, eh, de pronto en un entrenamiento, una compañera del equipo de la selección de la universidad me dijo, ¿y a ti te gusta escribir? Y le dije, sí. Eso sí me gustaba, siempre me gustó mucho leer y sentarme a escribir diarios, cuadernos, ¿no? Entonces me dijo, hay un nuevo periódico en México, Uno más Uno, que era como la vanguardia, ¿no? Veníamos de un periodismo muy controlado por el gobierno, del golpe a Excelsior, el golpe al Excelsior de Julio Scherer, y de pronto surge el Uno más Uno y surge la revista Proceso. El Uno más Uno era entonces un periódico maravilloso, donde todo empezaba, ¿no? O sea, empezaba una mujer directora de fotografía, se podía burlar de los políticos, la caricatura se vuelve más irreverente que nunca. Era un periódico de gran libertad y resulta que me invita a ver si quiero experimentar ahí. Entonces yo entré y de asistente de redacción a llevar el café, a hacer resúmenes de notas, asistente, ¿no? Hueso nos llamaban. Y yo ahí todavía estaba divirtiéndome, encontrando otro mundo. El periodismo me sacó de un capelo en el que vivimos, quizá clase media, no en la universidad, el básquetbol, y de repente, aunque había conciencia social en mi casa muy fuerte, de pronto te saca de ahí y ves otras realidades, ¿no? Entonces, para mí fue un gran descubrimiento, pero cuando se abre una plaza en la sección cultural, porque salió Patricia Sama, que cubría artes plásticas, y me preguntan si me interesa, entro. Y mi puerta de entrada son las artes plásticas. Y un día, porque sí lo tengo claro, estaba sentada en mi máquina de escribir, porque tenía máquina de escribir todavía, de esa época somos, de pronto fue un momento que dije, es increíble estar aquí, en este periódico, haciendo esto tan apasionante y que además me paguen. Yo quiero hacer esto, ¿no? Eh, claro, eso fue un año después de estar experimentando, de ser asistente, de acompañar reporteros a todos lados. Yo iba a la policía, te entrenan. Era un medio muy duro de aprendizaje, a ver si aguantabas, ¿no? Ujú. Entonces iba al rastro, iba a entrevistar al procurador y unas cosas terribles, pero era como una escuela que ahora agradezco mucho. Entonces llegar allá a Cultura era para mí era el paraíso, ¿no? Y encontrar que se puede contar la realidad desde otro ángulo. La literatura, pues el periodismo, ¿no? A veces Ujú, ujú. cuando tienes oportunidad de hacer periodismo de investigación y un poco más de tiempo y te das cuenta que también la imaginación funciona no para distorsionar los hechos, sino para manejar un lenguaje más imaginativo, más creativo, abordar ciertos temas que quizá no son los Ujú, clásicos, ¿no? ujú. Ajá, y dices, no, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo fascinante. Y empecé, yo creo, Iván, que el momento en el que digo, yo quiero hacer esto más creativo, hubo dos, ¿no? Hice un libro que se llamó Por la vereda Ujú, ujú, digital, ujú. que Exacto. era la entrada de las nuevas tecnologías. Entonces, a mí me parecía ciencia ficción, me metí como en un túnel del tiempo hacia el futuro, ¿no? Eran los 90. Ujú.
y ya estaban los artistas creando con nuevas tecnologías lo que estamos ahorita viendo. Entonces, a mí me parecía fascinante. Entonces, un día, por ejemplo, fui al Centro Multimedia de las Artes y entrevisté a los artistas, pero escribí como si yo hubiera entrevistado a las computadoras en los que estaban trabajando. Y me empezó como a gustar jugar con eso, ¿no? Ujú, Y luego, pues con La Reina Roja, que es un libro que escribí a partir de un hallazgo arqueológico en el que se descubre, ¿no? Una monarca maya. Me tocó estar ahí, fue muy emocionante. Y 10 años después del hallazgo, de que yo había estado cubriendo eh, lo, lo que sé, el conocimiento que se derivaba del hallazgo, y me propongo hacer el libro, dije, ¿cómo lo cuento? Porque tú puedes tener todo en tu escritorio y dices, ahora ¿cómo lo cuento? ¿Con qué voz? ¿No? ujú. Y un día pensé, ¿por qué no lo cuenta La Reina Roja? Exacto, Entonces, y en dos partes, además en dos partes con el tiempo, ¿eh? sí, no, fue complicado. Primero hice todo el libro con la voz de la reina y cuando lo revisé me di cuenta, y eran 300 cuartillas, que no podía la reina hablar de arqueólogos, de regaderas, de campamentos arqueológicos, porque no correspondía a su Ujú, época. ujú, Entonces retomé el libro y la dejé a ella como una cómplice del lector, ¿no? Que le va ujú, diciendo lo que va pasando o le cuenta de su época, qué comía, cómo se llevaba con el rey, qué se hacía en su época, ¿no? Y la cultura, enorme cultura maya. Y el narrador en tercera persona que va contando lo demás, ¿no? Ahí me di cuenta que que es mucho trabajo, pero que me daba mucho placer hacer eso, ¿no? Como jugar. Y bueno, pues ahí más o menos. Increíble este viaje, además. Justo mencionas estas obras. A mí me encanta, por ejemplo, en La Reina Roja, esta especie de portada y contraportada que a lo largo de los años ha sido la misma obra, ¿no? Contada en diferente perspectiva. Y también por La Vereda Digital, que es un libro que queda ahí para estudiar y analizar desde la ciencia ficción incluso. Y al mismo tiempo Sí, de la realidad que se vivía, ¿no? En los 90, mediados de los 90 y a finales de los 90, todo lo que se vivió en el año 99, por supuesto, la perspectiva del nuevo milenio y ahora estamos inmersos en esta vereda digital que tú habías vislumbrado sin duda, Adriana. Y justo te quería preguntar, así como surgen estos motivos literarios para escribir o para investigar, ¿hay algo que te llena? ¿Hay algo que hay un momento en el cual tú sientes conexión con un tema y dices, ese tema quiero abordar y ya entraremos de hecho a intimidades? sí, claro. Yo creo que, y esto, bueno, los libros son como trabajos de largo aliento, ¿no? Y cuando tú empiezas, pues es porque ese tema te apasiona. Para mí, la creatividad, bueno, perdón, la curiosidad y la pasión son dos elementos muy importantes que disparan el periodismo y la escritura, ¿no? En este caso periodístico. Y entonces, por ejemplo, yo tengo una columna semanal y, y tengo una semana para hacerla, pero también tienes que estar como midiendo el pulso, ¿no? Y de qué en ese momento te importa contar y que yo siempre he tratado de ponerme desde la perspectiva de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Pero si tienes la bibliografía, tú, y si tuviste tiempo de investigar un poco más, pues el tema. Entonces, lo decido, pues quizá una semana antes y un día antes me arrepiento, ¿no? Pero tengo que sentir pasión, tengo que sentir que puedo aportar algo, la verdad. Esto es en el caso de la columna, que puedo aportar algo, que no es nada más ir con la corriente de lo que todo el mundo opina. Soy un poco rebelde en ese sentido, es decir, estamos dejando de ver otras cosas, ¿no? Por estar en el tema o en el escándalo del día, y a veces hay que salirse un poco. En cuanto a los libros, pues eh, ahí tengo una lista, ¿no? No sé si me va a dar tiempo de hacer todo lo que quiera, pero creo que sí es algo que se deriva, no es de pronto, es algo que se viene alimentando, ¿no? Y Ujú. de decir, aquí hay una historia que contar. Y lo siguiente que quiero hacer es eso, pero siempre surge otro proyecto y yo digo que sí y luego me enredo, pero bueno, intimidades, por eso llevó tanto tiempo, ¿no? Porque entre intimidades y Nahui, pues hubo 8 libros y está, y el que voy a hacer después, lo iba a hacer cuando salió Zapata sin bigote, en fin, trato un poco de no perderme y de tener un temario, pero también abrirte a las sorpresas que te da la vida, ¿no?
no por Claro. tener un proyecto, porque hay muchas sorpresas que te da la vida y dices, aquí hay esto, ¿no? No sé si me expliqué, Iván. No, totalmente, Adriana. Además, algo que te caracteriza y de quienes te siguen también, por supuesto, quienes acuden a tus presentaciones, videos quienes leen, por supuesto, tus columnas y tus obras, es esa energía y la pasión que nos compartes justo ahora. Esa sonrisa que tienes que además es icónica ya, Adriana. Sin duda, porque es parte de tu personalidad, ¿no? De imaginarte y saber que esa forma de ser afable también es una mujer que se entrega, que investiga y que por supuesto todo el tiempo trata de mostrarnos la verdad y también las historias que habitan esa memoria que a veces se olvida, pero que está sin duda presente en la reflexión constante y sobre todo en el devenir cultural. Y justo en esta memoria compartida, en estas voces, me gustaría que nos platiques sobre, y además felicitarte por Intimidades, cómo surge y cómo habita en ti esta gran obra. Muchas gracias, Iván. Pues Intimidades es el nuevo libro, ¿no? Y esta idea surge con una fotógrafa que yo conocí desde el uno más uno, pero yo estaba, como le digo, yo estaba barriendo la redacción cuando ella era jefa de fotografía, ¿no? Yo estaba empezando y ella ya tenía una trayectoria, me buscó hace unos 15 años, 14 años, y me dijo, Adriana, quiero hacer un proyecto y te quiero invitar a colaborar. ¿Por qué no exploramos cómo funciona la creatividad en pareja? Ella ha sido fotógrafa periodística en general, pero tiene una especialidad, ha tenido en danza y en artes escénicas. Entonces me dijo, ¿por qué no indagamos cómo funciona la creatividad en pareja? ¿Qué pasa cuando un pintor tiene como pareja una escritora o un académico con un músico o una coreógrafa con un escultor? ¿Cómo se da esa energía creativa? ¿Cuáles son las bondades y los retos de eso, no? Me encantó el tema, pero yo en ese momento estaba con la Reina Roja. Después ya cuando iba a empezar vinieron los náufragos de San Blas, Los me fui náufragos a de San San Blas Blas. con los tiburoneros a hacer ese libro y Crista muy pacientemente me esperó, pero mientras hacía yo Orozco, el otro libro, empezamos a hacer las entrevistas hace mucho tiempo y de pronto nos dimos cuenta que tenemos 40 ya, ¿no? Y fascinante, Iván, porque primero cubrimos un abanico muy amplio que era arte y cultura, pero también arte popular. Teníamos gente de circo cuando había circo con animales. Entrevistamos a parejas de cirqueros Claro. y nos dimos cuenta que era pero un tesoro, ¿no? La verdad es que porque, y luego para hacer el libro seleccionamos a gente del arte y la cultura y la Ujú. academia, ¿no? Pero nos dimos cuenta que la gente te abre sus puertas, que nos abría sus puertas a sus intimidades, a su casa, a su vida cotidiana, a los problemas que tienen por dedicarse los dos a un oficio creativo o a lo que los estimula estar Ujú, con otra ujú. persona, ¿no? Que hace esto. Entonces nos dimos cuenta que teníamos historias, la verdad, inéditas. Ellos ellos y ellas fueron muy generosos, nos sorprendían mucho, pues que nos invitaran a su casa, pero que nos abrieran su historia como pareja, ¿no? Claro. Eh, Su historia íntima, cómo viven su día, cómo viven su noche y cómo tiene que ver eso con su obra. Entonces, nunca nos sorprendió mucho y lo agradecemos mucho que nos contaran esas historias y se prestaran a diálogos que a veces eran muy intensos, ¿no? O sea, no se trataba de ser el manual de la pareja feliz, sino de indagar qué pasa con estos artistas en la pareja, ¿no? Entonces, eh, sucedieron cosas muy, muy lindas, ¿no? Por ejemplo, la primera del libro es Bárbara Jacobs con Vicente Rojo. Vicente Rojo siempre había sido reacio a las entrevistas y aquí algo sucedió, se creó una atmósfera en un patio, que era el taller de Vicente. Algo sucedió mágico, a veces pasa, ¿no? Ujú, Que ujú. ellos empezaron a hablarse entre ellos, a decirse lo que significaba uno para el otro. Bárbara de pronto soltó lágrima y entonces nosotros pues no podíamos llorar, pero estábamos a punto, ¿no? Muy emocionante. Otros, como Cauduro y Carla Hernández, los entrevistamos por separados y luego juntos se creó una tensión y un debate entre ellos. Ujú.
muy intenso y muy profundo sobre el reconocimiento de uno u otro como artistas. Luego está la complicidad de Miguel Ujú. León Portilla, ¿no? Con Ascensión Hernández Triviño, que es maravillosa. Una pareja que vive rodeada de libros y que le pregunta sobre el ocio, y su ocio es leer a los escritores del siglo XVI. Es muy, son mundos. Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastreta se abrieron de una manera impresionante. La verdad es que uno respeta mucho cuando alguien te habla de sus vulnerabilidades, ¿no? Ujú, O de exacto. sus tristezas, o de sus... Y eso sucedió. Entonces, pues realmente estamos contentas de compartir esto porque además es la historia de las parejas, pero creo, Iván, que la atraviesa la historia del arte de México, Ujú, ujú. ¿no? Está la historia del muralismo con dos pintores representantes del muralismo. Entonces, pues así es, ¿no? Me puedo seguir yo platicándote mucho, pero creo que tienes un tiempo para esto, ¿no? Es maravilloso porque además, como dices, habitan las complicidades, el espejo reflejo, las motivaciones, la intensidad y en estas intimidades habitamos exactamente estos espacios que se abren que quizá imaginamos, que quizá suponemos, quienes estamos admirando el trabajo de las y los artistas, que además deciden vivir una vida en común, compartir la vida, los días, las noches y cómo estas veladas o estos amaneceres habitan en la cultura en ambos, ¿no? Y esto es extraordinario de las y los personajes que habitan en intimidades. Muchas felicidades por esta gran obra, que sin duda se suma a tu gran corolario. Y este creo que es un crisol muy especial que va a generar debate también e interés por leer la obra una y otra vez, Adriana. Ojalá, ojalá, y que esté viva, ¿no? Yo estoy Exacto. contenta que eso pase y también, Iván, que en estos tiempos valoremos lo que se da en ese universo del arte y la cultura. Ujú. Que México puede estar viviendo un momento muy, muy delicado de violencia, muy fuerte, en donde los medios creo que ni siquiera sabemos todavía cómo contar esas violencias. Pero en ese México también sucede esto. Así En ese es. México también se cosechan estas personas, ¿no? También se siembran y se cosechan estas personas. Y tiene que ver con todo un entorno y también con complicaciones que están ahí evidentes. La dificultad para hacer cine, de eso nos va a hablar Ujú. Ripstein y pasarle García Diego, ¿no? La dificultad de conseguir el patrocinio para el cine. Entonces, es como abrir una ventana más dentro de este país, meterte y ver desde otro ángulo lo que está pasando. Claro, y lidiar con todas las pasiones, con todos los infiernos y los paraísos que habitan en la mente creativa, ¿no? En el proceso creativo y además desde una perspectiva de pareja, es sin duda algo genuino que a mí en lo particular me parece fascinante y que sé que va a ser fascinante para las y los lectores. Como fascinante es tu obra y Adriana, sin duda, además reconocer todo el baluarte que tú eres para la cultura, la pasión que tienes por la cultura en México y en América Latina que tanto necesitamos en el mundo desde la perspectiva de México. Hay tantas historias que se cuentan de México, pero al mismo tiempo se generan estas esperanzas desde la cultura misma, no solamente en la reflexión, en la creación y desde distintos puntos de vista, ¿no? El arte no tiene bandera y el arte se expresa y se expresa también a través de tu voz. Elena, gracias de todo corazón por este tiempo. Yo estoy feliz de compartir contigo y quiero preguntarte para concluir en estos 3 minutitos que tenemos, ¿quiénes han sido tus referentes, tanto en la parte periodística como en la literatura o algún libro que habita en ti? Pues son muchos, estamos llenos de libros, ¿no? Ujú. Eh, en la parte periodística yo tengo mis referentes muy claros. Están, bueno, Fernando Benítez, que fue el gran reportero de cultura, está Cristina Pacheco, desde luego Elena Poniatowska, Vicente Leñero. José Vicente. Emilio Pacheco tiene un lugar de oro aquí, porque lo que él hizo en inventarios es lo que uno quisiera hacer siempre, ese nivel de periodismo cultural que él tuvo y que nos dejó, ¿no? Y libros, también Richard Kapuscinski ha sido un libro de cabecera, los cínicos no sirven para este oficio, es un libro sobre ética periodística. Y bueno, de literatura, pues tengo muchos autores que quiero muchísimo, ¿no? Me encanta Paul Auster, me encanta Sándor Márai, Stefan Zweig, me encanta. Ahora acabo de leer hace poco el libro de Verónica Murguía,
El Cuarto Jinete, que recomiendo ampliamente. Es una belleza, belleza de libro. Entonces, claro, yo siempre empecé por los libros de literatura infantil y fíjate que tengo una pasión también por esos libros. Mira, Si te digo todos los que han habitado en mí, pues sería muy largo, ¿no? Pero claro. sí tengo libros referencia. Y ahora que viene la película de Guillermo, ¿no? Del Ujú. Toro, em, estoy releyendo el original de Pinocho de Collodi. Ah, Entonces, mira. sí, sí lo tengo porque a mí siempre me ha fascinado la literatura infantil. Creo que un buen libro para niños es un buen libro para todo el mundo, ¿no? Es otra de mis Sí, sí. fascinaciones, ¿eh? Y ahorita estoy Mira, leyendo eso. Sí. mira, qué bien que lo compartes. Eso no lo sabía, Adriana, y es maravilloso que lo compartas ahora, sobre todo que se viene la nueva obra de Guillermo del Toro y Guillermo del leer. Toro, ¿no? Sí, Sí, no, y es es, una maravilla. es increíble. Y digo, antes de ir a verla, tengo que acabar el original. Entonces, bueno, sí hay muchos libros, estamos habitados de libros, ¿no? Muchas gracias, Adriana, por compartir además esta beta tan especial de la literatura infantil, que es otro tema, sin duda, para abordar. Adriana Malvido, un referente del periodismo, de la literatura y de la cultura en México y en América Latina, gracias de todo corazón por el tiempo y por platicar contigo. Gracias siempre. Iván, muchas gracias a ti, gracias por tus palabras, por darme este espacio y espero pues que sigamos en contacto, ¿no? Ya te cuento después qué pasa con Pinocho. Sí, exactamente, Y un podemos hacer un abrazo a programa. todos los que te escuchan. Sí. Claro, muchas gracias Adriana y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición especial de Encuentros dedicada a Adriana Malvido. Gracias Adriana de todo corazón y además les recomendamos Intimidades, que ya está Adriana para disfrutarlo intensamente en Ya, todas ya partes, está, en en México y todos lados. en todos Sí, lados. en Y en línea América también se Latina también consigue. se puede Pues se conseguir. puede conseguir en línea también, así que Excelente. espero que les guste. Muchas gracias, Adriana. Pues estaremos atentos, por supuesto, a los nuevos proyectos, que vienen muchos, y además a Espero. disfrutar intimidades. Un abrazo y muchas gracias a Un todas y a abrazote, todos. muchas gracias, Nos Iván. vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta Bye bye. luego.